Todos quieren estar vivos. No sé si tú lo recuerdas con claridad o no, pero yo todavía recuerdo muy bien cómo fue cuando me di cuenta de que necesitaba sentirme verdaderamente vivo. Tal vez fuiste cristiano toda tu vida y no recuerdas ese momento específico, pero hay una necesidad real en la vida de las personas de encontrar algo mucho más profundo y significativo. Alguien, lo he escuchado atribuido a varios predicadores, dijeron que ellos lo dijeron, pero alguien dijo que tenemos un vacío en forma de Dios en nuestro corazón. Y eso es completamente correcto en el sentido de que hay una presencia esencial de Dios que falta en la vida diaria de las personas. Y ese es precisamente el gran problema fundamental. Sabes, somos un seminario bíblico wesleyano y aunque me pese mencionar a John Wesley, pero esa es la base de la comprensión wesleyana arminiana de la salvación, que la gente a menudo malinterpreta. Quiero usar varios versículos hoy, pero permíteme comenzar en Génesis capítulos 2 y 3. Conoces estos versículos, pero Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa es la base de la comprensión wesleyana, arminiana, de quienes somos en nuestro estado creado. Somos creaciones humanas en las que Dios sopló su aliento, su vida, su espíritu. Y por supuesto, en Génesis 3:3, Eva dice sobre el fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo, no debes comerlo ni tocarlo o morirás. Ese es el principio y el final de nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es el problema. En su sermón, El Nuevo Nacimiento, John Wesley dijo lo siguiente. Pero aunque el hombre fue hecho a imagen de Dios, no fue hecho inmutable. Esto habría sido inconsistente con el estado de prueba en el que Dios se complació en colocarlo. Por lo tanto, fue creado capaz de mantenerse en pie, pero susceptible de caer. Ahora bien, Dios le dijo antes, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y la palabra del Señor no puede ser quebrantada, dice Wesley. Por lo tanto, en ese día, Él murió. Murió para Dios la más terrible de todas las muertes. Perdió la vida de Dios. Fue separado de Él en unión con quien consistía su vida espiritual. Creado para la unión con Dios, para haber sido colmado de su presencia y encontrarse ahora totalmente despojado de ella. Qué sitio tan espantoso, desolador y muerto en el que estar. El propio Arminio dijo que la caída causó una susceptibilidad a dos muertes. Y escuchen esto, la forma en que lo dice aquí. La pérdida de la justicia y santidad originales, que por ser efectos del Espíritu Santo en el hombre, no permanecieron tras caer de la gracia de Dios, incurriendo en el desagrado divino. Este pecado no es exclusivo de nuestros primeros padres, sino común a toda su posteridad. Quienes en el momento en que se cometió este pecado estaban en sus lomos, y quienes desde entonces han descendido de ellos por el modo natural de propagación según la bendición primitiva. Todos han pecado. En otras palabras, tanto Wesley como Arminio están diciendo que no solo Adán pecó y por lo tanto perdió la vida de Dios, sino que todos perdimos la vida de Dios cuando eso ocurrió. Y ese es el problema. La raza humana perdió algo fundamental, y esa pérdida desemboca inevitablemente en la muerte. Una separación de la unión sagrada con Dios a través del Espíritu, para la cual fuimos creados originalmente. Por eso lo llamamos muerte espiritual. Muerte. Ahora se podría argumentar si es muerte o si es simplemente una letargia. Sea como sea el caso, llámalo como tú quieras. Pero me gusta el uso que hace Wesley de la palabra muerte aquí, porque Dios dijo, morirás en ese día. Y por supuesto salieron del jardín ese día, vivos y sin embargo muertos. ¿Recuerdas la película El Sexto Sentido? ¿Recuerdas al niño, veo gente muerta? Todos conocen esa frase, pero ¿sabes lo que dijo después de eso? La descripción de la gente muerta. Esto es lo que dijo, caminan como personas normales. No se ven entre ellos, bastante buena descripción, solo ven lo que quieren ver. Y luego dijo, no saben que están muertos. Eso es interesante. Esa es una gran descripción de lo que está mal en nuestro mundo. Los problemas que vemos no son políticos, no es cultural, no es racial. El problema es una pérdida de vida espiritual.
Pero, por supuesto, el remedio, esto es lo que es el Evangelio, el remedio para esa muerte espiritual, por supuesto, sería la vida espiritual. Ese es precisamente el gran objetivo de todo esto. Y eso es lo frustrante a veces como pastor y como alguien que trabaja en el campo teológico. Observar con tristeza que la iglesia presenta algo diferente. Nuestra solución es simplemente creer en un concepto. Nuestra solución es una aceptación mental de algo, en lugar de recibir vida espiritual. Y aquí quiero hacer un trazo amplio de la Escritura, si se me permite. He estado haciendo este estudio bíblico los miércoles por la noche sobre el Evangelio de Juan en mi iglesia. Simplemente voy recorriendo la Escritura. Estamos en Juan. Me ha sorprendido porque antes no lo había notado, pero me parece asombroso. Cuando revisas el Evangelio de Juan, si miras cada capítulo, no está en todos, pero a lo largo del Evangelio está presente la discusión sobre la vida espiritual, la vida del Espíritu que viene a nosotros. Eso está en Juan. El Espíritu, nos dice, es el medio para el nuevo nacimiento en el capítulo 3. Él es el pozo de agua que brota en los capítulos 4 y 7. Él es el otro consolador que enseñará en Dios y será la vida de Dios soplada en nosotros en el capítulo 20. Él es la razón por la que Jesús iba a regresar. El Espíritu lo es. Él es el don prometido del Padre. Es asombroso cuando miras Juan porque todo está ahí, quizá de una manera más clara que en cualquier otro libro de la Escritura. Pero permítanme enfocarme en una cosa que mencioné ahí de Juan, y es que Él es el medio del nuevo nacimiento. Cuando Jesús dijo que debes nacer de nuevo, no estaba diciendo que necesitas ser bautizado o que necesitas unirte a la iglesia. Esas cosas están bien y son buenas. Deben hacerse. Pero lo que Él dijo en ese asunto continuó describiendo al Espíritu como estando en nosotros, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 7. A la mujer en el pozo, Él le dice, si bebes del agua que yo te daré, tendrás un pozo de agua que brota para vida eterna. No le explica todo lo que eso significa, pero en el capítulo 7, cuando llega al festival, usa la misma analogía. Bebe de mí y tendrás un pozo de agua que brota. Juan aclaró que hablaba del Espíritu Santo. Gregorio Nacianceno dijo, del Espíritu nace nuestro nuevo nacimiento y de éste nuestra nueva creación, para conocer así la dignidad de aquel de quien todo proviene. La salvación se inicia y se aplica con la llegada del Espíritu Santo a tu propia vida. Ese es el propósito del Evangelio de Juan y de gran parte de las enseñanzas que él comparte. Así que la obra de Dios entonces en nuestra vida no es simplemente pasar la página, no es una resolución de año nuevo, es una revolución de vida nueva. Se trata de que el Espíritu Santo venga y nos transforme. Esa fue la misión de Jesús. Cada vez estoy más convencido de ello a medida que estudio esto. La misión de Jesús era traer al Espíritu Santo. Eso es lo que Él estaba haciendo. En Gálatas capítulo 3, Pablo hace esta declaración, versículo 4. El propósito, él está hablando de la venida de Jesús y lo que hizo. El propósito era que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, para que pudiéramos recibir el Espíritu prometido mediante la fe. La obra de Jesús se llevó a cabo. El propósito era que pudiéramos recibir el Espíritu prometido mediante la fe. Es el Espíritu a través de quien somos vivificados. Si no tienes al Espíritu Santo, no estás espiritualmente vivo. Esa es la implicación. El capítulo 2 de Efesios, por supuesto, es uno de los grandes textos fundamentales. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, viviendo antes según la corriente de este mundo y el príncipe del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Nosotros también vivimos así, siguiendo deseos carnales y obedeciendo impulsos de nuestra carne y mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida en Cristo, aun estando muertos en pecado. Por gracia son salvos. Es el plan de Dios, su propósito, su obra en nosotros para hacernos espiritualmente vivos. Ese asunto de la regeneración y la santificación, esas dos cosas que vienen con ello, ese es el punto del Evangelio. No es que tú lo harías,
que te conviertas en una mejor persona o que de alguna manera encuentres en ti mismo la capacidad de apartarte de tus caminos, sino que es Dios mismo quien haría los cambios. Permíteme darte 3 ejemplos de salvación por el Espíritu. Esto es interesante. Hace un par de semanas estuve en un estudio bíblico interdenominacional al que asisto los martes por la mañana e hice este comentario. Según un texto que estábamos leyendo, la salvación viene con el Espíritu Santo y un señor dijo, no te equivocas en eso, te salvas por la fe en Cristo, punto. Más adelante viene el Espíritu Santo. Y entonces le di estos ejemplos que quiero compartir con ustedes hoy. Lo que quiero decir es que lo que llamamos ser salvados no es esto. La Biblia lo dice. Eso no es lo que predica la iglesia. La iglesia dice que necesitas aceptar mentalmente esta verdad sobre Jesús. Y entonces eres salvo. Pero escucha lo que dice la Biblia. Hechos 2. Todos estos ejemplos son del libro de los Hechos. Y puedes seguirme aquí si quieres acompañarme con estos textos. Hechos capítulo 2. Y comenzaremos con el versículo 37. Ahora, esto es al final del sermón de Pentecostés de Pedro y como sabes, esta es una pregunta. ¿Qué les sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Qué fue eso? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Así llegamos al final de su sermón en el versículo 37. Al oír esto, la multitud de 3,000 hombres y muchos otros, cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, dijo Pedro, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿No es eso lo que él dijo? Pero no se detuvo ahí. Ahí es donde nosotros nos detenemos. La gente pregunta, ¿cómo puedes ser salvo? Bueno, yo sé lo que dice Hechos 2. Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero hay más. Escuchen. Arrepiéntanse, dijo Pedro, y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibid el Espíritu Santo. Porque la promesa, hay una promesa. El Antiguo Testamento tiene múltiples promesas sobre la venida del Espíritu. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Eso es bueno porque eso somos nosotros. Y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Fueron salvos, no por sus acciones, sino por la venida del Espíritu Santo cuando creyeron. Hechos capítulo 9 es el siguiente. Lo cual siempre, me encanta esto, esta es mi afirmación. Pablo no fue salvo en el camino a Damasco. Fue salvo en la calle llamada derecha. Tengan presente que él logra ver a Jesús en el camino y tiene un tipo de reconocimiento especial, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Pero él sale de ese lugar ciego, lo cual no es una muy buena imagen de la vida cristiana, ¿sabes? Oye, ven a Jesús, quedarás ciego, pero Pablo estaba ciego espiritualmente, porque él, si lees Romanos 7, él lo intentaba, pero estaba fallando y no sabía cómo arreglarlo. Entonces él viene y me encanta esto. En Hechos capítulo 9, antes del versículo 7, Dios se acerca a Ananías y le dice, un hombre llamado Saulo, y él está orando. Y él está orando y tiene una visión de un hombre llamado Ananías. Ahora bien, esta es la visión de Saulo. Dijo que vio a un tal Ananías imponiéndole las manos para recobrar la vista. Esa era su visión. Por eso oraba. Envía a alguien que me devuelva la vista. Esto es lo que dice Ananías. Esto es el versículo 7, yendo hacia el versículo 8. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado a ti, para que puedas recuperar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y fue entonces cuando Pablo fue bautizado, no solo con el Espíritu, sino también bautizado en agua. Y luego, por supuesto, Hechos 19. Mi argumento con Hechos 19. Pablo llega a Éfeso. Ahora, no tengo la menor idea de cómo pudo darse cuenta, pero en el momento en que vio a este grupo de hombres, que eran 9 en total, comprendió perfectamente que eran discípulos de alguien. Ahora, no sé cómo lo sabe, no sé qué están haciendo, todos están juntos, quizás están orando juntos, no sé qué, pero Lucas simplemente dice, mientras Apolos estaba en Corinto, tal vez
preparándose para escribir el libro de Hebreos. Pablo viajó por las regiones del interior y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos. Algunas traducciones dicen creyentes, pero la palabra griega es discípulo. Encontraron a unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora deténganse un segundo, porque sostengo que recibiste el Espíritu Santo en la salvación. Así que, aunque fueran salvos y lo hubieran recibido, fíjense cuándo lo recibieron según Pablo. Cuando creen, él sabe que cuando crees y eres salvo, recibes el Espíritu Santo. Así que él dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Ahora, eso hace sonar una pequeña alarma en Pablo. Él dice, no están salvos. Ahora, él no lo dice ahí, pero te digo, eso es lo que pensó. Él dijo, no están salvos. Así que les dice, entonces, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Él pregunta eso porque sabe, obviamente, que no están salvos. ¿Cuál fue su bautismo? Dijeron, con el de Juan. Pablo dijo que Juan bautizaba con agua, un bautismo de arrepentimiento, diciéndoles a las personas que debían creer en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Así que lo termina. Recuerda que al morir Juan, sus discípulos se dispersaron al no comprender el panorama completo y dijeron, ¿no sabes que el mensaje de Juan era Jesús? Por cierto, ¿cuál era el mensaje de Juan? Él dijo, esto es lo que dijo, el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, él los bautizará con el Espíritu Santo. Esa era la comprensión de Juan sobre la misión de Jesús. Así que Pablo dice, oye, Juan estaba señalando a Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que en las 3 ocasiones las personas son salvadas por la llegada del Espíritu Santo. Permítanme darles hoy 5 ideas para que reflexionen conmigo. Número 1, el problema de nuestro mundo no es que necesitemos más religión o libros de autoayuda o cosas por el estilo. Nos falta el espíritu con el que Dios nos creó para vivir en unión con Él. Ese es el problema del mundo. Así que si sabes esto desde el principio, al observar detenidamente el mundo y ver el odio, la discordia y todos los problemas que tiene la gente, el gran problema es que nos falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el asunto. Número 2, la iglesia le tiene miedo al Espíritu Santo. Estamos hablando de Él porque no pueden controlarlo ni controlar cómo y cuándo actúa. Para poder tener el control debemos cambiar el evangelio a algo que hacemos nosotros. Ahora, ese es mi análisis histórico. La gente me pregunta todo el tiempo, si la iglesia enseñaba que eres salvo al recibir el Espíritu Santo, ¿cómo y cuándo cambió eso? ¿Cuándo se convirtió en tener que aceptar a Cristo? En este asunto de asentimiento mental, ¿cuándo ocurrió eso? Y todo lo que puedo decir es que en el avivamiento, si ustedes son mi público y todos no son salvos, quiero que todos se vayan esta noche salvos. Pero bíblicamente y teológicamente eso está fuera de mis manos. No puedo decirle a Dios cuándo salvar, ni tú tampoco. Si dices, Dios, sálvame, ¿cuándo te salvará? Podrías decir, seguro te salvaría ya. Gracias, Dios. Sí, no necesariamente. Él salva en su tiempo, de acuerdo a su voluntad, Juan capítulo 1. Pero mira, nosotros tenemos que tener el control de eso. Así que debo cambiar su significado. Tengo que hacer algo que puedas hacer y que pueda hacer para irnos de aquí. Salvos esta noche. El problema con eso es que acabamos de cambiar el evangelio. Acabamos de cambiar el evangelio. Número 3, sigo adelante con eso. El mensaje de la iglesia primitiva parecía ser, reciban al Espíritu Santo. Quiero decir, Pablo no dijo, oye, él no dijo, ¿ya has aceptado a Cristo? Él dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Esa fue su pregunta. Ese parece ser el mensaje. Eso es lo que es la salvación. Por eso vino Jesús. Esa es la promesa. Ese es el regalo que vino a traernos. Ese es el punto. Número 4. Recibir el Espíritu no se trata de aceptar una creencia doctrinal. Esto no es una creencia doctrinal. Es confiar en la obra de Jesús hasta el punto de permitir que el Espíritu Santo aplique su obra en mi propia vida, abriendo las puertas, desbloqueando los portones, confiando en Él para que venga e invada quien soy.
¿Y cuándo lo hará? No lo sé. La respuesta, la mejor respuesta que podría darle a alguien es, búscalo con todo tu corazón. Él dijo, cuando me busques con todo tu corazón, serás hallado por mí. Búscalo con todo tu corazón, confía en Él, sigue poniéndote delante de Él, abre esas puertas para recibir lo que sea que Él quiera darte y en algún momento Él lo hará. Uy, eso no nos gusta, es un mensaje terrible, ¿verdad? Queremos que se haga hoy, pero te digo, no está en nuestras manos. Y finalmente, número 5, recibir el Espíritu es la razón por la que Jesús viene a nosotros. Él viene e invade nuestra vida. Él dijo, cuando reciban el Espíritu, mi Padre y yo haremos nuestra morada en ustedes. No es solo el Espíritu, no es solo que tengo a Jesús en mi corazón, no es solo que estoy lleno del Espíritu. Dios ha venido, Padre, Hijo y Espíritu vienen a invadir mi vida. Y así es como Él nos lleva a una nueva vida en Dios y a la vida en Dios. Así es como nuestro Señor nos une a sí mismo, a través de la poderosa obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros. Lo has derramado sobre el mundo hace 2000 años. Y por alguna razón, la iglesia tiene miedo de investigar eso. Con demasiada frecuencia tenemos miedo de hablar de ello y de buscar ese Espíritu. Pero deseamos lo que la Biblia nos ofrece como promesa, don, plenitud. Eso es lo que buscamos. Así que, Señor, mientras lo buscamos, oro por quienes están en esta sala y por quienes nos están viendo en línea. Que podamos conocer a tu Espíritu Santo en toda su plenitud en nuestra vida y que podamos eliminar todo aquello que pueda impedir que esa vida nos dé vida a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.